¿no? En esa posición, el parámetro phi1, para plantear la hipótesis nula, decimos que es 1, ¿no? Para ceñirnos a lo que Dicke-Fuller, ¿no? Utiliza, ¿no? En su esquema de la prueba estadística, ¿no? Que lleva el nombre, ¿no? Dicke-Fuller, nada más. Un solo rezago, un ARUM. Y cuando se plantea un DF, ya es que se está incorporando más rezagos, ¿no? En el contraste, A2, A3, A4, ¿no? Habrá más RO, ¿no? RO1, RO2, RO3, ¿no? Y a partir de ahí, entonces también se puede decidir y decir que ese proceso, esa serie de tiempo, esa serie económica, es o no es esta. Pero se requerirá de un número mayor de rezagos, ¿no? Porque se parte de un A2, un A3, un A4. ¿Y cómo se visualiza en la ecuación eso? ¿No? Ayer, al finalizar, le explicaba, ¿no? Esa parte no va. Entonces, si eso se visualiza, nuevamente vuelvo a presentar, ¿no? El ADF, ¿no? A través de la ecuación 1220, ¿no? 1220. Entonces, al inicio está la primera diferencia de proceso, ¿no? Está el corte, el drift, está la tendencia, beta por T, y está un rezago de proceso, ¿no? Por su correspondiente parámetro. Y luego, ¿no? La parte que indica ADF, ¿por qué ADF? Porque a esta formación delta Y se le va a considerar su rezago, ¿no? Desde 2 rezagos hasta P. Entonces, si son 2 rezagos, hablamos de un R2, ¿sí? Son del delta de Y, y de delta Y T menos 2, ¿no? Más 1, dice, y así, ¿no? Entonces, estos son los rezagos de la diferencia del proceso. Rezago de esto y acá, de triángulo y esto. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de órdenes de modelos autorreducidos, ¿no? De modelos autorreducidos. De orden 2, cuando hay 2 rezagos de triangulito, de la primera definición, 2 rezagos. R3 con 3 rezagos, ¿no? Del triangulito, y el T menos 3, ¿cierto? Ya, y así sucesivamente, ¿no? Todo eso se observa en el término que tiene que ver con la sumatoria. Acá está definiéndose o incorporándose rezagos de la diferencia Y para indicar que aquí hay que aplicar, se aplica ADF, y que fue aumentado, porque se va a partir de la consideración de un R2, de un R3, ya no de un R1, un R1 ADF, que sí que se incorpora más rezagos al proceso autorreducido, en el proceso autorreducido, ¿no? Ya de mayor orden, 2, 3, y este se corta. Es en primer lugar. Luego, gracias al menor. Entonces acá esto se puede resumir un tanto, ¿no? Para alfa, como 1 menos, el valor que sale acá, ¿no? De este resultado determinista, ¿no? 1 menos, el sumatorio para alfa, para este parámetro, pues va a verse afectado. Y lo propio para beta, ¿no? Beta solamente es el triangulito acá, ¿no? Sumatorio, donde están los rezados de triangulito y Y, ¿no? Para beta. Sumatoria de J1 hasta P. De phi.
de phi sub j, porque son los rezagos, como ven hay rezagos acá, ¿no? O de termolito, sumatoria de phi vincula a los rezagos, ¿no? Del modelo, en este caso de termolito y su rezago, del termolito, no de acá, porque el beta está relacionándose no con los termolitos, ¿no? Aparece sumatoria. Y bueno, esto beta lo llama sumatoria de los rezagos que va a aparecer, ¿no? Del phi, porque estos están relacionados con el proceso inicial de los rezagos de Y, ¿no? Del proceso Y sub, ¿no? Entonces, el procedimiento de procesos superiores, de orden superior, ¿no? En casos A2, A3, son similares, dice, análogo al procedimiento del test sin rezago, del DF, o un rezago simple, ¿no? Los estimadores beta distribuyen asintóticamente como una normal estandarizada. Ya lo veremos luego, ¿no? En general, las propiedades de robustez en el tratamiento y trabajo de la serie de tiempo son los que ahora se van a hacer. Ya no tanto encejamientos simples, no como lo que hemos visto en el camino teórico, ¿no? Acá por la cantidad grande de información de datos, entonces ya cambian un tanto las propiedades de tomar en cuenta, ¿no? Y la distribución también, ¿no? Ya no son gran libertad pequeña, ¿no? Con pocos datos, ¿no? 15, 20, 30, 50, sino mucho mayor, mínimamente 80, 100 datos, mínimo, ¿no? Porque en los ejemplos que se va a presentar en los textos, ¿no? que están leyendo, incluido el de Novale, los datos con que se acceden a trabajar estos modelos son pues de cientos, ¿no? 100, 200, 400, 500, 1000, 5000, ¿no? Entonces eso es. Por eso dice acá, ¿no? Estimadores beta se distribuyen asintóticamente, y asintóticamente decimos que son series con un número grande de muestras, como una memorial. Ahora, para determinar el número de rezagos, el criterio de parsimonia, ¿no? Eso lo vamos a ver en el libro de Currentifo. Ese criterio, o se puede aplicar el criterio utilizando los menores valores de los criterios de información Akaike, Schwarzer y Hanankin y otros, ¿ya? En este caso presenta Akaike como ejemplo en este resumen, ¿no? ¿Y por qué razón se utilizan esos criterios de información? Porque están directamente vinculados al tamaño, al grado de libertad, ¿no? El grado de libertad se define como el tamaño muestra menos cantidad de parámetros, ¿no? Que en el modelo se está incluyendo, ¿cierto? Por ejemplo, el Akai, ¿no? Ahí sí dice, es igual, ¿no? La ecuación que se usa en el control. 2K, K es parámetro, sobre N tamaño de grado, ¿no? Entonces, si incorporamos y si no, N no se mueve porque es la misma muestra, pero se está perdiendo datos, ¿no? Al incorporar más y más rezagos, ¿cierto? Y eso nos puede llevar a un problema, ¿no? Que ayer creo que lo notamos en la pizarra de sobreparametrización, porque cada rezago que vamos incorporando al modelo, ¿no? Cada rezago, hay que ponerle el beta, ¿no? El parámetro
y este K aumenta. Este K aumenta. La muestra sigue siendo la misma. Está disminuyendo lo de no, pues sí, N es la misma y está aumentando K, N menos K disminuye. Y si tenemos poca muestra, entonces, y ya ese modelo que ha cuestionado desde el inicio por poca muestra, ¿no? O poco gran libertad, ¿no? Por eso es que se quiere ampliar mayor cantidad de datos muestrales. Eso se evalúa en los criterios de información, ¿no? La participación logra libertad a través de K y N, ¿no? Ya. En todos los criterios siempre hay K y N, en sus estructuras, en su forma. El menor valor es el que se considera el que proporciona una información más, decir, más aceptable, ¿no? Incorporar no mucho, pues, de repente tampoco, un poco rezago, no caer en el problema de la sobreparametrización, porque un rezago, a veces esos parámetros ya no son significativos para que, ¿no? Ya no nos dan mayor información de lo que ocurre con esa serie, ¿no? Entonces ese es el criterio de casi mucho. Entonces acá expliqué esto. Introducir una variable adicional más, una variable, ¿no? Adicional más. Un rezago adicional, en otras palabras, una variable. Hay que incorporar un nuevo parámetro. ¿Cierto? Pero un nuevo rezago, un nuevo parámetro. ¿Ya? Entonces eso se analiza con él. Lo que le pediría al delegado, bueno, todos los que están presentes en el aula, es que hay que revisar esta prueba como prueba alternativa de ver que es una serie de tiempo económica, es o no este asunto. No solamente aplica DF o ADF, sino también esta prueba de Philipson, ¿no? Por algo, ¿no? Que aquí se pone, ¿no? En primer lugar, este contraste de Philipson para prueba de raíces unitarias, para la presencia, ¿no? De prueba de raíces unitarias en la serie de tiempo económica, tiene, dice, mayor potencia, robustez, en fin, ¿no? El de y que fue aumentado, ¿ya? Y si hay algún caso de duda, entonces recurrimos aquí a este resultado final. ¿Cierto? ¿No? Entonces ahí pone claro y resalta una importante final. En su informe de la serie que están analizando, cuando apliquen a esa serie pruebas unitarias, me lo hacen con dique fundamentado y feliz. Igual para su trabajo monográfico, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay y qué, aparte de la potencia que dice mejor en Philipson, ¿no? Aquí, cuando es por qué es mejor emplear Philipson que dique fundamentado, ¿no? Acá está la diferencia, dice acá en este resumen, entre ambas pruebas, está en que mientras la validez del procedimiento DF o ADF, ¿no? Se basa en términos de error que son ruido blanco. Por naturaleza se asume eso en todo modelo econométrico, ¿no? Que son procesos estocásticos, ¿no?
y es lógico que incluya error, ¿no? Allí, en ese modelo. Y ese error tiene sus propias características y supuestos, ¿no?, que deben cumplirse, ¿correcto? ¿Ya? Entre los errores son media cero, varianza homoscedástica, independientes en un periodo de tiempo, ¿no?, de una posible relación causal y aproximación de distribución normal. El procedimiento de Philip-Heron modifica los estadísticos después de la para tener en cuenta, ¿no?, eso habría que subrayarlo, para tener en cuenta el efecto de los errores autocorrelacionados que aparecen, que aparecieron de repente, ¿no? Pero acá no dice, para tener en cuenta el efecto de errores autocorrelacionados. Y si hablamos de errores autocorrelacionados, estamos cuestionando, estamos diciendo que no se está cumpliendo ese supuesto de ruido. Atención con eso, al no cumplir ese supuesto de ruido, algo está pasando, ¿no?, con ese resultado, ¿ya? Por eso dice que aparece de esta manera o de esta forma, sintóticamente el estadístico que fue aumentado o Philip-Heron, ¿no?, se corrige en la forma apropiada, se corrige en la forma apropiada usando PP, Philip-Heron, y se aplica la límite, ¿no? Ahí están ¿no?, lo siguen viendo, tal vez en otros textos, ¿no?, el contraste Philip, sobre todo que gana en potencia, dice acá, y que analiza la presencia de autocorrelación, ¿no? Toma en cuenta el efecto de errores autocorrelacionados que aparecen en los textos, ¿no?, o corrige tal vez, ¿no es cierto? Entonces ahí se muestra una superioridad, ¿no?, de la prueba de Philip-Heron respecto a la prueba de Dicke-Fuller. Entonces ustedes lo ven, ¿no? Y no entiendan, porque cuando se plantea la pregunta conceptualmente, ¿no?, algo de esto, pueden ustedes, ¿no?, van ustedes que responder, ¿no?, para que entenderlo y entender, ¿ya? El delegado tome en cuenta esta prueba de Philip-Heron, ¿ya? Philip-Heron. Entonces lo incluyen en sus informes, en su trabajo monográfico, ¿ya? Profe. Sí, dígame. Ese contraste de Philip-Heron, ¿lo incluimos en el informe cuando se refiere o qué, sí. ¿qué es lo que Hay tenemos que incluirlo luego de la prueba de ADF, luego de la prueba ADF, ¿ya? Lo adicionan ahí, ¿ya? Eso lo trabajan con EBIS, porque ustedes cuando hacen EBIS con Dicke-Fuller en EBIS, ahí dentro de las 6 alternativas corren el triangulito ahí para entrar y entra de frente a Philip-Heron. Le dan lo que pide, ¿no?, los parámetros que pide ahí y trabajan con ese resultado, que debe ser el mismo resultado de la prueba de ADF, pero además analizan lo que acá está indicando, pues, ¿no?, en este resumen, ¿no?, las autocorrelaciones que los corrige si hubiera Philip-Heron, ¿no?, que no lo hace ADF, ¿no? Entonces ese es la diferencia, y por eso sí se gana en potencia, ¿no?, acá superior en eso, ¿no? Y acá como modifica los estadísticos después de la revisión para tener en cuenta el efecto de errores. Se está refiriendo a los, ¿no? Entonces eso, cuando ustedes analicen ambos, esa diferencia lo tienen que resolver, ¿no? O comentar previamente, ¿ya? Sí. Entonces adiciones.
¿no? Adicionan esta poder Philip, ¿no? Y de paso revisan esto. Ya la cointegración es el modelo de equilibrio a largo plazo, a partir del cual uno va a formular el vector de errores, de errores, ¿no? De corrección de errores, ¿ya? Entonces eso lo vamos a explicar después de modelo básico. Entonces esto tema de acá es porque la cointegración después del valor, eso lo dejamos por ahora y vamos al libro de Currency. Voy a cerrar esto ya ustedes lo tienen, ¿no? Hay que revisar ahí el contenido de este resumen para efectos de la evaluación, la parte teórica de la parte práctica el próximo sábado, ¿no? Iremos con datos para aplicar. Y ustedes ya inmediatamente con los datos que ya tienen sus variables comiencen a obtener los resultados, ¿no? Las pruebas, las corridas, analizar los gráficos, pues, ¿no? Para terminar su informe y hacer ya elaborar, ¿no? Modelos multivariables. Primero el VAR y luego los otros números. Ya, acá tenemos el texto equipo, algunos que llevan el primer curso conmigo, tienen esta copia, ¿no? O en todo caso también se subió a la plataforma del curso actual que tenemos en el libro, falta más. Súbela, profe, porfa, gracias. Ya. Listo. Ya. El título del capítulo 14, que es el mismo número de capítulo del libro de Novales, ¿no? El mismo capítulo 14, ¿no? Ya. En este libro de Currency de estos dos autores, el capítulo 12 es el equivalente al capítulo 8 de Aznar, porque ahí trabajan los modelos univariantes serie de tiempo con el cumplimiento de los supuestos de invertibilidad a la media móvil y de estacionalidad para procesos ARC, ¿no? Y también donde deben cumplirse ambos requisitos, ambos supuestos, ¿no? Ya. En este capítulo 14, el título dice modelo de serie de tiempo multivariados o multivariantes. Eso significa que ya no vamos a analizar una sola serie, ¿no? Un proceso, sino varias series, ¿no? Económicas. Y el concepto de integración, que es un modelo que parte de relacionar procesos no estacionarios con tendencias similares en el tiempo, no estacionarios, por lo tanto, pero que en el largo plazo pueden converger y converger a posición de equilibrio, posiciones de equilibrio, ¿no? A eso se define como modelo de cointegración, a partir del cual se pueden analizar comportamientos a corto plazo a través de los modelos MC, modelo de corrección de error. ¿Sí? ¿Ya? Eso lo vamos a explicar. ¿Ya? Antes, primero, en el orden de este texto de Currency, vamos a explicar primero VAR y luego ya integración de, ¿no? La parte introductoria de capítulo 14 nos sitúa, ¿no?
dice, ¿ya? Puede trabajarse con series puramente estacionarias, o que originalmente no son estacionarias, pero que se las ha convertido en estacionarias. Esto por ejemplo, porque mayormente las series económicas presentan tendencias o determinísticas o aleatorias. En principio, en un inicio, en nivel, no son estacionarias. Entonces, para trabajar un modelo va allá, no estacionarias, la concluimos del acuerdo que acabamos de pedir, ¿no? De la ADF o el qué. Entonces hay que cierto, las series que no son estacionarias y se trabaja el modelo VAR con series estacionarias. Acá corregimos, ¿no? Sí se trabaja con series puramente estacionarias, o que originalmente no son estacionarias porque presentan tendencias, pero que las hacemos o las tenemos que convertir en primer paso, ¿no? El modelo a usar será el modelo vector autorregresivo. Vale, vector autorregresivo. Entonces un vector, tomamos en cuenta, son filas, columnas, ¿no? Que se trabajan con matrices, así se define un vector. Pues al menos requeriremos de 2 o más procesos o variables para plantear, definir un modelo. Ya, entonces acá, siglas en inglés, vector autorregresive model, ¿no? Modelo de vector de autorregresión. Vector de autorregresión. ¿Qué ventaja tiene un modelo VAR respecto a un modelo univariable del tipo ARMA, ¿no? Del capítulo 8 de ARMA? ¿Qué ventaja tiene? De explotar la posible relación existente entre variables, además de la información de los rezagos de cada variable, tratando que todas las variables como un sistema de ecuaciones. Es decir, es más rica la explicación a través de un modelo VAR, porque en ese comportamiento de una variable se toma en cuenta no solamente el impacto de los datos de los rezagos, ¿no? De esa misma variable, sino del conjunto de las demás. Entonces, ese comportamiento, ¿no? Esa serie que va adelante, ¿no es cierto? Y como son varias series, entonces se retroalimenta de esa manera, esencialmente para fines predictivos, ¿no? Son muy contundentes estos modelos, ¿vale? No por esa dinámica discreta, no de rezagos que impulsan o que explican comportamientos mejor en el futuro. Eso es lo que acá en estos autores, ¿no? Entonces, en un modelo VAR son varias, entonces ¿de qué se puede predecir? ¿No? Hasta ese modelo. En cambio, en el modelo de una sola variable son los propios de esa variable. No hay de las otras, no hay otras. Hay menos poder predictivo tendrá modelos del tipo ARMA, no univariable. Eso es una superioridad. El modelo VAR multivariable. Eso es lo que aquí todos los autores enfatizan, ¿no? Otra ventaja del VAR, dice, de este modelo VAR, es frente a los modelos multivariables estructurales, lo que hemos visto en econometría 1. Porque estos son modelos de tiempo, de serie de tiempo, que no obedecen a una relación causal entre las variables que les componemos en el modelo, ¿no? ¿Cierto?
y por lo tanto no decimos que tales parámetros en el modelo de serie de tiempo obedece a un supuesto de la teoría económica que sea relación causal directa, positiva, inversa, etc. No, de ninguna manera. No se ve eso. No se asume ese comportamiento como supuesto teórico. Aquí, otra pregunta del legado, hay que anotar cómo se da, ¿no? O cómo se trata, ¿no? Cómo se trata la causalidad en los modelos de serie de tiempo. En los modelos de... Entonces, eso a razón de esto, ¿no? Se dice acá, ¿no? Otra ventaja. Otra ventaja. Profe, esa pregunta, ¿para qué vamos a utilizarla? Disculpe. Esa pregunta es el papel que cumple los signos de los parámetros, ¿no? La relación causal se recoge a partir del signo del parámetro. Eso lo hacíamos en econometría 1 en modelos estructurales, ¿no? De modelos de un solo variable explicativa, ¿no? Y X múltiple también, ¿no? Y de multiecuacionales, no solamente una ecuación, de un conjunto de ecuaciones, ¿no? A eso se llama relaciones estructurales y de estimación paramétrica, ¿no? Comportamiento paramétrico, ¿cierto? Que se basaba en un supuesto de la relación de causalidad, variables que incluíamos en la especificación de, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo explicamos o estimamos un modelo de consumo a nivel macro, ¿no? Que ponía consumo en función del ingreso disponible o personal disponible, donde ese beta es opresión marginal a consumir. Si hacemos de la teoría económica de la teoría de consumo de Keynes, entonces deberíamos asumir que ese beta, ¿no? Ese opresión marginal está en menor que 1, mayor que 0. ¿Cierto? En función del nivel de ingreso que uno tenga, que se maneje dentro de ese rango de valor, el parámetro beta, ¿no? Opresión marginal, ¿no es cierto? Y con los datos que se tiene del consumo y del ingreso disponible, ¿no? Demostrar que ese beta se está dentro de esos rangos, para decir que esa relación causal de esa hipótesis teórica en el trabajo que se hace se cumple, ¿no? Corroborar ello se cumple. Eso no lo vamos a encontrar, no lo vamos a tener, digamos, de esa manera en los modelos científicos. Entonces la pregunta es, ¿y qué papel cumplen entonces los parámetros en un modelo de serie de tiempo? Cambiando la pregunta, ¿no? En un modelo de serie de tiempo. Esa es la pregunta del legado, ¿no? Seguiríamos asumiendo que esos phi, esos teta, ¿no? Que hemos utilizado en el capítulo 8 de Aznar, son positivos, son negativos. Aznar no lo considera, o sea, no lo pone así, ¿no es cierto? Profe, entonces son dos preguntas, o sea, ¿cómo se trata la causalidad en los modelos de serie de tiempo y qué papel cumplen los parámetros en un modelo de serie de tiempo multivariado? Claro, ¿cómo se da la causalidad en los modelos de serie de tiempo? ¿Qué causalidad? ¿No es cierto? ¿Cómo se trata el problema de causalidad, ¿no? En serie de tiempo, el modelo de serie de tiempo, esa es la pregunta, ¿ya? Bien. Entonces, acá algo menciona por ejemplo. Muy bien. Otra ventaja es eso, ¿no? Otra ventaja. ¿Qué dice? Frente a los modelos multivariados estructurales, ¿no? Lo que le reseñaba del consumo hace un momento, es que los problemas típicos de identificación no se presentan en este caso. No se presentan.
los problemas típicos de identificación. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? En los modelos estructurales, problemas típicos. Podría, digamos, ciertos parámetros tener algunos valores teóricos, ¿no? Y hablamos de restricción en el comportamiento del modelo, ¿no? ¿Cierto? Pero hablar de parámetros en un modelo de serie de tiempo es hablar de información, de rezago, de datos, ¿cierto? Y es distinto al caso del modelo estructural, ¿no? Entonces acá se pone. No hay ese problema, porque toda la información, ¿no?, que se presenta en la variable se toma en cuenta, no se pierde ninguna. Perdón, me he expresado mal. No hay restricción de que alguna parámetro se acepte como restricción, porque eso está obedeciendo a los datos que tenemos, ¿cierto? Todos los datos están, ¿no? Por eso acá nos dice los modelos multidestructurales es que los problemas típicos de identificación no se presentan. En este caso, que hay ausencia. En la serie de tiempo no hay esa posibilidad. En la serie estructural sí, ¿no? En la serie de tiempo no. Porque los datos se trabajan todos los datos. No se dice que están ausentes algunos datos, ¿no? Entonces, ya. Esa es otra ventaja, ¿no? Finalmente dice, los modelos VAR consideran todas las variables del sistema como endógenas. Ese es el criterio, la definición de SIM, el que plantea inicialmente estos modelos. VAR. SIM es SIM, es el autor principal, ¿no?, de VAR, ¿ya? Y él considera que todas las variables que se incluyen en un sistema VAR, en un modelo VAR, todas son endógenas, todas. Pero como es un sistema dinámico, discreto, cada variable que él considera endógena, que están en el primer lado de la ecuación, se van a explicar por los rezagos de la misma variable, ¿no?, que aparece en esa ecuación, y de los rezagos de las otras, y son 4, todas dentro, para definir el comportamiento de una variable endógena. De otra variable endógena igual, de todo, ¿no? Entonces, eso, aquí, hay que tomar en cuenta. Y todas son endógenas, ¿y dónde están las exógenas? Predeterminadas, ¿no? Entonces hay una pregunta, ¿ya? Al igual que los modelos de serie de tiempo univariados, variantes, estos modelos son de bastante uso en finanzas por la utilización de las predicciones, que son mucho mejores que los modelos estructurales en predicción, ¿no? Y entonces esto es lo que nos dice de los modelos que vamos a ver en este capítulo. Currency, ¿no? Currency fue este resumen, la presentación introductoria de los modelos VAR o integración y ya. Después repasan un poquito, acá ves, ¿no? Los modelos cointegrados se trabajan con series que no son estacionarias, que presentan tendencias similares, es el concepto que se maneja, ¿no? Pero que en el largo plazo, como sabemos, pues, en la teoría económica, se ajustan, ¿no?, las variables y se alcanza un nivel de, uno avanza hacia un nivel de equilibrio, ¿no? Es una posición de equilibrio, lo demuestra
cuando trabaja pues su modelo de inflación y de consumo prima, ¿no? Hablan de un consumo permanente, de un ingreso permanente, que no es otra cosa que esa posición de equilibrio en muchos periodos de tiempo, ¿cierto? Ya a eso se está refiriendo en este caso, ¿no? En el largo plazo para los modelos de cointerés. Se convergen, ese es el tema, convergen en una posición de equilibrio. Ya. Entonces eso es uno de los modelos a definir, a trabajar, ¿no? En este capítulo. Y después de ello se puede mostrar que existe no cointegración, modelo cointegración. Después de eso podemos hablar de B, modelo de corrección del error. Este modelo de corrección del error es ver qué pasa, pues, ¿no? En un corto plazo, cuando hay un impacto de un efecto aleatorio, ¿no? Y que afecte el comportamiento económico, como pandemia, como esta epidemia del virus que nos atacó en 2020, ¿no? ¿Y qué pasó con la economía? ¿Qué pasó en el sector farmacéutico? Se encarecieron astronómicamente los precios de los alimentos. En general, ese sector se favoreció con hoy ganancias extra normales, muy superiores a costa de el sufrimiento de muchas familias que quedaron endeudadas, ¿no? Afecta un comportamiento de este tipo, ¿no? Climatológico, de la epidemia, ¿no? Puede ser el calentamiento global, ¿no? Cambios que están sucediéndose en esta transformación, pues, ¿no? Del sistema solar que vivimos, ¿no? De esta galaxia, como dice, ¿no? En materia de astronomía, ¿no? Muy bien. Eso está en este paso. Cada uno de estos términos utilizados será detallado, ¿no? En el lo haremos lógicamente en cada modelo, ¿no? Ya. También se habla del dique Fuller, que ya ha pedido su resumen, ¿no? Ya. Y complementariamente con lo que acabo de presentar de ese resumen, siempre del mismo nombre, ya para tener más claridad, ¿no? Y incluir eso del filtro alternativo a la de, ¿ya? En el análisis o en los contrastes de raíces únicas. Muy bien. Entonces eso, ahora revisen un poco el concepto de estacionalidad. Creo que a estas alturas ya lo tenemos más claro después del examen, ¿no? Sobre estacionalidad débil, fuerte, de tendencia determinísticas aleatorias. Se necesita el cumplimiento del supuesto de estacionalidad, ¿no? Hay que trabajar esto, ¿no es cierto? Y otra es sobre los rezagos, ¿no? Para un modelo BARP significa que el orden del VAR depende de los rezagos. Si el VAR tiene un rezago, un VAR simple, un rezago, ¿no? VAR simple, un rezago. El VAR 1, cada variable del modelo tiene un solo rezago. El orden del VAR depende de los rezagos. Estoy incorporando. Si el VAR 5, de orden 5 rezagos, ¿no? Todas las variables tienen que en la propuesta del sistema VAR tiene que incorporar si P5, 5 rezagos, ¿no? La dinámica de explicación de influencia, ¿no? En una variable que compone un sistema VAR es
tus propios rezagos influyen sobre ese proceso, esa variable no, pero no solamente de esa variable, los rezagos de esa variable, sino también los rezagos de las otras, si son cinco variables, ¿no? Si son 4 variables, de las otras, de las 4, de la misma variable y de las otras 3 restantes. Si tienen 4 variables o 5 variables, ¿no? Ya, entonces, el orden de bar la da el número de rezagos, ¿no? Usando el criterio de la parcialidad. Entonces, adecuadamente, ¿no? Ya, dice, para que se pueda estimar el modelo adecuadamente y obtener coeficientes estimados que no solo sean encerrados, que son no solo encerrados, sino eficientes. ¿No? Cada una de las variables, hay que subrayarlo esto, incluida en el sistema VAR, deberá ser estacionaria. Hay que subrayar. Y si las variables económicas no son estacionarias, pues hay que, no, luego de aplicar el ADF o el PP, Philip-Ferrón, entonces esa variable no es estacionaria, hay que transformar. Porque de esa manera podemos utilizar, ¿no?, esa transformación de esas series para incorporarlo al VAR. No es estacionario, entonces, si es no estacionario incorporado al VAR, va a malograr los resultados VAR, ¿no? Ya no va a ser creíble ese modelo VAR, ¿no? Ya no va a tener las propiedades, ¿no?, características de un sistema dinámico, ¿no? VAR. Ya. Entonces eso es lo que pone luego, ¿no? Corregir las distribuciones y las pruebas correspondientes a los resultados del modelo, ¿no? Si se emplean variables no estacionarias, es decir, o tendencias en un modelo VAR, ya fuimos, ¿no? Esos resultados ya no sirven, ¿no? En el sistema VAR. Las pruebas estadísticas no serán confiables. Empezando, ¿no? La prueba de hipótesis usando la prueba T, el coeficiente de R, F, ¿no? Las otras pruebas serán erróneas. Y ninguna conclusión se podrá inferir de ello. ¿Quién no está diciendo current focal? Eso no sirve. Esos resultados no son válidos, estadísticamente hablando. Entonces, modelo VAR se incluyen series estacionarias. Previamente hay que evaluar, ¿no? Esas sí, las series cuando son estacionarias, pero aplicándole el líquido el PP, ya no es qué tipo de transformación hay que hacer. No, eso lo hemos venido trabajando, pues, ¿no?, con ASNAR, ahora luego, previamente también, ¿no?, antes sí, ¿cierto?, de presentar esta moneda. Y qué más, esto se debe básicamente a que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, ya viene el tema de la teoría estadística al respecto. Bueno, ya, pero revisamos, ¿no? Ya está, así una explicación de un ejemplo simulado con datos aleatorios de la tabla, ¿no? Datos de tablas aleatorias. Mira, de 10.000 simulaciones y una regresión lineal con 2 variables no estacionarias o variables no estacionarias. Si el número de observaciones es grande,
y el nivel de significancia estadístico del 5% del valor crítico de la distribución T alrededor de 2. El valor crítico sería sobrepasado, ¿no? Más del 5% de las veces. Es decir que, de acuerdo a este gráfico, tendría un error de tipo 1 en sí, mucho mayor al 5% de sí. Ya se carga con problemas, ¿no? Este resultado, que el objetivo del estudio es hacer inferencia. Fuera de esto, no se debe cometer ese tipo de errores, ¿no? Pero lo fundamental es, se inicia, ¿no? A lo que son los supuestos que hay que tomar en cuenta al plantear, al definir un modelo autorregresivo básico. En principio, las series deben ser estacionarias, ¿no? Las series son estacionarias. Y ahí ya se trabaja, ¿no? Ese es el dato, los datos que hay que tener al inicio. Tipo de no estacionalidad, y ya que es un repaso rápido que vamos a hacer, ¿no? Es no estacionaria en tendencia, determinística en un caso, y no estacionaria respecto a tendencias estocásticas, ¿no? Estocásticas o aleatorias. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tendencia estacionaria. Se conoce la única dirección que sigue esta variable, este proceso, ¿no? Una sola dirección. Se traza imaginariamente, ¿no? La tendencia acá, en el cual se observa una ligera fluctuación, ¿no? A la tendencia con pendiente positiva a lo largo de la observación en su periodo, ¿no? No hay que ver. Tiene una sola dirección. A esto se le llama tendencia, no estacionarias con tendencia determinada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Transformar. ¿Cómo se transforma? ¿No? ¿Cómo se transforma? Acá nos dicen ecuación de tendencia. Hay que estimar esta ecuación de tendencia. ¿Por qué de tendencia? Porque T, que ven acá como regresor, es el conjunto de datos muestrales, ¿no? En los diferentes periodos, periodo 1, periodo 2. Por eso, ¿no? Lo que como afecta, ¿no? Este comportamiento de dinero, ¿no? Y una vez que se ajusta la regresión de tendencia, se toma los residuos de ese ajuste, ¿no? Y se le aplica Likefullen a los residuos del resultado de la prueba de este modelo. Eso está en el ejemplo 1, acá, ¿no? Ahí está. Entonces, con X se ajusta la regresión de tendencia. YC arroba 30. Que sería T, la tendencia. Observaciones que hay del primer periodo, segundo periodo, etc. Entonces ahí se le anota arroba 30, es decir, la variable T, ¿no? De tiempo.
tendencia, ¿no? Un intersecto de Y. Los errores de este modelo deben ser estacionarios. Los errores de este modelo deben ser estacionarios. El gráfico de la serie de residuos, pero los residuos de la regresión de tendencia, ¿no? De la regresión de tendencia. La regresión de tendencia es se corre Y en función de la cantidad de datos de los periodos que se tiene ahí registrados, ¿no? En la muestra, ¿cierto? Se ajuste, estima eso con el EBIUS, ¿no? Y en el EBIUS se entra acá al quit y luego a la estimación. Y el programa nos pide, ¿no?, qué va a estimar, qué cosa. Y le damos la variable dependiente, C es el intersecto y @30 es el T, ¿no? Los periodos. ¿Cuáles optimizados? Tiene y la técnica de estimar esto es por dominio extraordinario, ¿no?, para 1000 observaciones, ¿sí? Y el factor completo se le da OK, ¿no? Y entonces, ¿qué se va a observar acá en el chip? El residuo, ¿no? Generar residuos. Están centrados alrededor de la media C, ¿no? La única media C. Se cumple el comportamiento de los residuos, ¿no? Porque estos son residuos, gráfico de los residuos, ¿no? Ese es para la tendencia, ¿no?, determinista, ¿no? Una sola dirección tiene la tendencia. Este otro caso, acá, ¿se ve? Diríamos que acá ya no es una sola dirección. La tendencia ya no. Ya no hay quiebre. Acá hay quiebre de tendencia, en el otro no había, ¿no? Acá sí se observa. A ver. De este periodo del origen hasta este periodo de acá, la tendencia es claramente, ¿no?, negativa, pendientemente. Y de este punto de acá, de periodo de tiempo, ¿no?, hasta este pico, ¿no?, arriba de 300, una tendencia positiva, creciente, ¿no? Luego cae ligeramente, sube, tendencia positiva, luego baja, tendencia negativa y sube finalmente. ¿No? Esta combinación de tendencias que cambian de dirección obedecen a ese comportamiento de tendencia aleatoria, ¿no?, o estocástico. ¿Cómo se procede a demostrar que no son estacionarios? ¿Y cómo se corrige para obtener series estacionarias? Ahora va a aplicar la prueba Dicke-Fuller a esta serie, el índice de bolsa S&P 500. No, S&P 500 con 526 observaciones, muestra mensual, es mensual, ¿no?, para que tenga esta cantidad.
perdón, diaria, no, porque el TSP cotiza en bolsa en Nueva York, ¿no? En bolsa. Esas operaciones de bolsa es de lunes a viernes, lunes a domingo cerrado, ¿no? Entonces en 2 años, ¿no? Porque dice desde 2 de enero del 2009 al 2 de febrero del 2011. Poquito, 2 años y un mes. Lo que se considera es unas 500, un poco más de 500 observaciones, más de 250 en cada año. En el año hay 360 días, pero como se ha ido en otra, se queda por, ¿no?, de 250, ¿no? Pero como son 2 años, superan los 500, ¿no? Nada, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Cuando las tendencias son aleatorias, proponer transformación regular, ¿no es cierto?, de la serie. Primer nivel, ¿no? Triangulito y que no es otra cosa que el Y observado, no, pero de inicio, en ese Y rezagado un poco. Esta diferencia me da la definición del ajuste del valor que tiene triangulito Y, porque es el valor actual del dato YT menos el dato anterior, el YT menos. Es el resultado. Triángulo Y. Y otra forma, bueno, el triángulo Y ya corregiría la no estacionalidad del proceso inicialmente analizado. Ahora se puede sugerir, ¿no?, que se trabaje con la primera diferencia Y o con los retornos Y, ¿no? Retornos. Estas dos formas indican comportamientos estacionarios. Pero ya serán de series que en un inicio no eran estacionarias, pero con los ajustes y las transformaciones en primeras diferencias o en retorno, estas series se muestran estacionarias. Serán estacionarias. Por ejemplo, ¿no?, en primera diferencia Y es esta operación, Y actualmente Y rezagado un periodo. O el retorno, cómo se elabora o qué se toma en cuenta, ¿no?, el retorno. Triangulito Y, que es la primera diferencia Y en la ecuación 2, sobre, hay un cociente que hay que utilizar, ¿no?, el proceso Y rezagado un periodo, ¿cierto? Algo así como normalizar esa diferencia, pero se espera que ese retorno ya sea estacionario. El retorno que trabaja con esta información. Profesor. Sí, dígame. Profesor, en el caso de que usamos datos trimestrales, ¿qué diferencia, pero con el 4 rezagos menos en vez de 1? Datos trimestrales. Ya. Los datos trimestrales, ¿no es cierto? Los datos trimestrales, desde el trimestre 1 hasta el trimestre que le corresponde al último año, son datos regulares. Se asume en primera instancia, ¿no?, datos regulares, ¿no?, todos los trimestres, ¿no?, cómo evoluciona, cuál es la tendencia de esa serie, ¿no?, de cualquiera de las series que tiene que se les aplica. Ya. Pero si ustedes en el gráfico en nivel
observa un comportamiento estacional, sobre todo en los correlogramas, ahí se ve mejor, donde en el año, en algún trimestre hay significancia y se vuelve a presentar en el siguiente año, en ese mismo trimestre, ¿no? Valor atípico, significante, etcétera. Entonces hay sospecha de comportamiento estacional, ¿no es cierto? Y en ese caso, ¿no? ¿no? Entonces ustedes tendrían que aplicar la prueba de Dike-Fuller aumentado, ¿no es cierto?, para ambos tipos de datos, ¿no? De comportamiento regular y comportamiento estacional. Eso es lo que he pedido para, ¿no? Ayer, ¿no? Lo resumo en su apunte y aplique, ¿no? Esa prueba en el caso, ¿no?, de que su serie que se les ha pedido tengan esa característica, ¿no? Que tengan solo con el comportamiento regular, no con los datos estimados, no con datos estacionales, pero tienen que, digamos, indicar, ¿no?, en su informe, en su trabajo monográfico, efectivamente, ¿no?, cómo queda su serie, ¿no?, qué tipo de serie trabaja, si incorporan o no comportamiento estacional, ¿cierto? Entonces eso para aclarar su pregunta en legal, ¿ya? Entonces, la primera diferencia, asumimos que es comportamiento regular acá porque no hay notación de comportamiento estacional. Si se hubiera, hay que incorporar, ¿ya? El retorno es la primera diferencia, ¿no? Está, digamos, su valor equivalente en el numerador y en el denominador el YT menos 1, ¿no? El rezago, el primer rezago, ¿no? Un poco para, como se usa en la jerga estadística, normalizar, ¿no?, este valor de la primera diferencia. A eso se le llama retorno de proceso, ¿no? Y se espera que este retorno pueda ya ser estacional, igual que la primera diferencia, ¿no? También es un W, ¿no? ¿Ya? Entonces estas dos formas hay para decir que esas series ya son estacionales y ratificarlas con las pruebas, ¿no? Ambas pruebas, de que fuera aumentado y de que fuera no, y Fermi-Ferrón, ¿no? Ya, el ejemplo 2 lo revisan porque acá ya se trata de series que se diferencian, ¿no? Diferencias. Y con ese diferencia PC se hace la prueba, ¿no? En este caso la serie es la diferencia SP. Y aparece, está centrado alrededor de una media cero cuando no presenta drift, ¿no?, o tendencia de una media cero. Y para este proceso SP se está planteando una tasa de crecimiento, ¿no? Ve la diferencia del logaritmo SP, una tasa de crecimiento, ¿no?, que se define como RSP, la tasa de crecimiento SP, lo cual se espera que ya sea estacional. Y el gráfico ya me indica, me está indicando, o el retorno, sí, el retorno, SP menos 1 es la primera diferencia, sobre SP reserva. Entonces acá se está definiendo, ¿no?, SP de SP
¿no es cierto?, como retorno. Como retorno. Entonces ya uno demuestra, ¿no?, que esa serie, la primera diferencia o el retorno de esa serie es estacionario. Es estacionario, rechazando la hipótesis nula de presencia de raíces unitarias, ¿no? Diferenciar, dice, una serie no estacionaria en tendencia. Esta es la regresión de tendencia, ¿no? Ya, esta es la regresión de tendencia, al cual se propone, perdón, no es la regresión de tendencia, está bien, es un diete menos uno, ¿no? O sea, que decir que al modelo anterior de la regresión de tendencia se está quitando un rezago del proceso, ¿no?, que diete menos uno, ¿no? Está restando, ¿no? Aquí entonces vemos acá en el gráfico de la diferencia CP, ¿no?, de la diferencia CP del logaritmo, tasa de crecimiento, y de la forma de retorno acá abajo, ¿no?, en ambos casos, ¿no?, sea la diferencia del logaritmo proceso, la tasa de crecimiento, o sea, la diferencia P, que es la forma de retorno, de la nuestra. Ahora dice, ¿cómo diferenciar una serie no estacionaria entre una serie no estacionaria entre, ¿no? Entonces acá hay métodos visuales, ¿no?, métodos visuales, como por ejemplo el correlograma, ¿no? Ahí está. Claramente es un alumno, ¿no?, pero de este alumno no podemos decir que cumple el supuesto de comportamiento estacionario. ¿Y por qué no lo podemos afirmar categóricamente eso? Porque este phi 1,1, el primer rezago, es un más significativo sin duda, ¿no? Pero, esta caída lenta del rojo, de este lado del corredor izquierdo, donde se identifica posición más, tienen una caída muy lenta a través de los muy lenta, lo cual nos indica que este no es estacionario. Para que sea estacionario, estos picos deben caer dentro de las bandas de confianza, ¿no?, dentro, están saliendo en un patrón sistemático. Entonces se concluye que este alumno no es estacionario. Acá, a ver, ¿qué nos dice acá? Se observa la función de autocorrelación, dice, se puede notar que esta decrece lentamente, error, ¿no?, esta decrece lentamente, mucho más lento que un proceso estacionario, decrece lentamente, ¿no? Asimismo, si se observan los p-valores, se puede observar
esta serie autocorrelación significativa está presente, ¿no? Presente, autocorrelación significativa. En todo proceso. Este tipo de resultado, dice, será un indicativo que la serie es una no estacional. Entonces, ahora, en este tipo de resultados será un indicativo que la serie es no estacional. No se aplica Dicke Fuller y se corrobora esto. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo aplicamos Dicke Fuller a esta serie no estacional, ¿no? A este proceso, ¿no? Acá tenemos acá. El método aumentado de Dicke Fuller, ¿no? El método aumentado del Dicke Fuller, ya lo hemos visto anteriormente, esa ecuación incluye más rezago, ¿no? Del delta de Y, ¿no? Esto hay que entender. Acá. Si se observa, dice la función de autocorrelación, se puede mostrar que decrece lentamente al lado izquierdo del correlado, mucho más lento, ¿no? Asimismo, si se observa los p-valores de probabilidad, valor de probabilidad, presenta autocorrelación significativa entre los resultados. Presenta, dice. Este tipo de resultado que es una serie no estacional. Ya. Esto se explica, ¿no? Con el método aumentado de Dicke Fuller o el Philip-Ferrand, ¿no? Este comportamiento de R no estacional. Prueba, ¿no? Prueba. Acá. Prueba de Dicke Fuller, ¿no? Ayer lo vimos, o anteayer también. Entonces Dicke Fuller es parte de que este phi es uno, ¿no? Caminata aleatoria, ¿cierto? Y plantea el H0 que este phi es uno. Me parece que parámetro no cumple el supuesto de comportamiento estacionario que debe ser en barras menos 15. Que le ponemos por la 1, ¿no? Como hipótesis nula. Y
Y entonces se puede expresar así también. Cuando este término phi por y el término phi se pasa con el, ¿sí? Y en el segundo lado queda el ruido, lo que hace en ecuación 7, ¿no? En ecuación 7, ¿no? Entonces esto pasa al otro lado, ¿sí? Ahora, y menos 1 es L por Y sub T. Es esto, L por Y sub T es Y menos 1. ¿No? Se está multiplicando aquí, ¿no? Y acá ya se pone una forma de alterna, ¿no? Y llevamos esta primera ecuación, por eso que aparece menos phi y menos 1 o L y ¿no? Si es L y se factoriza y esto pasa al primer lado de menos y acá está el igual, ¿no? Entonces si es así, entonces es y acá por 1 y menos phi por L y que sería y menos phi. Menos phi y menos 1. Entonces L por y la potencia de esa hora. Esto ya está, dice matemáticamente, esto se expresa de la siguiente manera, ¿no? Y por pi de z hay una transformación que se está planteando, ¿no? Una transformación que está planteándose, incorporando una nueva variable z, ¿no? Que determina las raíces de este polinomio de primer orden, que queda así, z asterisco 1 sobre pi. Y esa raíz debe caer fuera del ciclo unitario, como lo pone acá por el pico. Equivalentemente a eso, entonces se obtiene el verdadero parámetro estimado en barras menores. Propiamente, aquí se resume la hipotenusa, que es el phi de la caminata aleatoria 1 frente a un phi menor. Este es el alternativo. Me dice que ese proceso es estacionario. Tiene que rechazarse la presencia de raíz unitaria, ¿no? En la hipótesis. Acá están las tres ecuaciones que aparecen en el Lebesgue también respecto a la prueba, ¿no? De raíz unitaria. Cuando desaparecen las tendencias en pruebas de este tipo, tenemos que referirnos a procesos o series que ya son estacionarios, ¿no? Que se ha rechazado su hipótesis nula de presencia de raíz unitaria. Entonces, en este resumen de este cuadro, la hipótesis nula, ecuaciones 12, 13 y 14,
son lo mismo, aleatorios, caminatas aleatorias, son lo mismo, ya, porque este phi 1 va a ser 1, ¿no? Acá es lo mismo que poner el phi 1 como parámetro es 1. Podría no poner toda la ecuación. Y el alternativo que sea diferente, diferente de 1, ¿no? Ya, pero los hipotenulas son las mismas en los tres tipos de ecuaciones que usa de que fue aumentado, ¿no? En su poder de raíces unitarias. Lo que cambia es la hipótesis alternativa, el H1. H1 cambia, ¿no? Y se pone ahí eso que es igual al phi 1 y este menos 1 arriba, siendo que este phi 1, ¿no?, debe ser menor que 1 en bajo. Cumple su puesto estacionario. Aruno dice estacionario. Las barras de phi es menor. ¿Cierto? La barra de phi es menor. Este es el alternativo, ¿no? Este también es el alternativo, ¿no? En la hipótesis alternativa entonces no tiene intersecto, no tiene pendiente, no tiene ninguno de ellos en la ecuación 2. Pero sí, si le pasamos H0, no hay raíz unitaria. Entonces, es porque se está aceptando esta hipótesis. Este debe ser 1, este es 1, lo repitiendo. El segundo es alternativo, 1 o A. El segundo, ¿no?, hipótesis. Cumple su puesto. Menor que 1, en bajo. En el segundo tipo aparece el intersecto. Mu, sin su índice tiene, porque es un valor constante, intersecto, ¿no?, el modelo. Entonces allí, no, como hay intersecto, en la prueba se tiene que incorporar, ¿no?, en la estimación, ¿no? Ya. Bueno, acá en la hipotenula no, pero cuando ya se trabaja, ¿no?, o se rechaza la hipotenula, ¿no?, lo valida, siendo phi nuevamente cumpliendo el requisito de comportamiento estacionario. Entonces eso en el H1, ¿no? El segundo es H1, acá se ha repetido, es H1, ¿no? Y en la tercera aparece intersecto y aparece pendiente, ¿no? Ambos, intersecto y pendiente. Entonces en este caso se tiene que probar, ¿no?, lo siguiente. Se usa esta ecuación de contraste de cambio de una diferencia de lambda o y menos 1 más. Es lambda. Lambda 0, no significativo, para no, digamos,
para negar de alguna manera la influencia de este rezago Y sobre la primera diferencia. Cuando este lambda se plantea como hipotenusa especial no significativa. Entonces, estos rezagos del proceso no influyen en la diferencia triángulo, no influye. ¿No? En ese caso, ese lambda será cero. Será cero porque, como hipotenusa, porque no influye el rezago del proceso sobre triangulito lleno, que es la primera diferencia, ¿no? Que puedo ponerse W, ¿no? No influye, son independientes, ¿no? El dique Fuller aumentado es porque aparece triangulitos rezagados de Y. Acá en el primer lado es triángulo Y, como un W. Eso depende del intersecto. Y depende de los rezagos del triangulito para validar el comportamiento autorregresivo. Autorregresivo posible. ¿No? Entonces, eso se toma en cuenta en el planteamiento del valor o vector autorregresivo. Pero esta parte ya lo están definiendo ustedes, voy avanzando un poquito más. Acá está ya el EBIT, ¿no? El EBIT para prueba de SP. SP es una empresa que cotiza en bolsa en Nueva York, ¿no? De acuerdo a los datos que ponen los autores. Y lo hace lunes a viernes, como he dicho, con una cantidad de datos muestrales de 520 observaciones. 500, 2 años y un mes más. No sé, data regular. Entonces, con estos datos, este valor negativo, menos negativo, ¿no?, que el valor crítico, menos negativo que el valor crítico, es superior, ¿no?, porque el menos negativo es el mayor valor, ¿no? ¿No es cierto? Que el valor más negativo, que ese valor crítico. Esto supera, ¿no?, el ADF, el estadístico ADF de que Fuller supera al valor crítico, ¿no? 0.5743, ¿no? Supera a 0.86. ¿No? El valor menos negativo es mayor. Y si el estadístico supera valor crítico regular, se rechaza. Perdón. No, se rechaza. Se rechaza. No es correcto. No es correcto. Ya, a ver. Más atención, alumnos. Más atención de esta prueba. Este es el valor. Estoy interpretando mal los valores negativos acá. Este valor es menos negativo, no un valor más pequeño, el menos negativo, no, es un valor mayor, ¿no? Mayor que el crítico, ¿no?, al 5%. Y todo valor de prueba estadística de fórmula que supera el valor crítico se rechaza, ¿no? El hipotenusa se rechaza. El valor que es superior, pero acá hay algo
este valor está cayendo en la región de aceptación de la hipótesis nula. No se acepta la hipótesis nula. No se acepta la hipótesis nula. ¿Ya? Este valor de acá está cayendo dentro de la región de aceptación de la hipótesis nula, ¿no? Porque está más cercano a cero, ¿cierto? Está más cercano a cero y este está más alejado de cero, que es el más negativo, ¿no? Menor, ¿no? En este caso se rechaza la hipótesis, ¿no? De presencia de raíz unitaria de la serie SP, ¿no? Se acepta la hipótesis, no se acepta la hipótesis, ¿ya? Y a esa conclusión llegan los autores, ¿no? Aquí está, ¿no? A un nivel de significancia de 5%, de acuerdo a este nivel, el valor crítico será menos 2.86 y en la tabla menos 6.60. Este valor hay a la derecha del valor crítico, ¿no? A la derecha, este valor hay a la derecha del valor crítico que está más cercano a cero, ¿no? Y este valor está más cercano a la zona de rechazo del hipótesis, ¿no? Ya, este de acá, entonces, los pis de los valores críticos me dividen, ¿no? La distribución, ¿no? Que es en el cual se contrasta la probabilidad. Y acá con este resultado, ¿no? Que es más negativo, el que está más al extremo en todo caso, donde se encuentra en la zona de rechazo del hipótesis. Y esto está más cercano a 100. Entonces, donde es la región de aceptación del hipótesis. Ahí a la derecha va lo crítico, a la derecha y en la región de aceptación del hipótesis, ¿no? Para serie en nivel SP. Se concluirá que la serie no es estacionaria, porque justamente está cayendo en la región de aceptación del hipótesis nula. La serie presenta raíz unitaria. Eso es lo correcto. La serie SP en nivel presenta raíz unitaria. Rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Raíz unitaria. Ustedes observan aquí, ¿no? Dique Fourier aumentado, raíz unitaria del T, raíz unitaria de dique Fourier sobre SP en nivel, ¿no? Y si es así, entonces decimos que la serie aún no es estacionaria. No es estacionaria. Y si no es estacionario, planteamos retorno o planteamos la primera diferencia, ¿no? La primera diferencia, ya no está ese peno, ya no está ese peno, sino está diferencia de ese peno. Se espera que sería estacionario, ¿no? Y el valor del estadístico sube a menos 9.57. Y el valor crítico está en menos 0.86. Este aumenta el valor, se vuelve más negativo, ¿no? Más negativo. Ya, y este ahora es menos negativo.
de más negativo, ¿no? Delante, en el SP, ¿cómo tengo? Voy a revisar. En el SP teníamos un valor menos negativo, superior a la menos negativo es mayor, ¿no? Por eso se rechazaba el hipotético, porque el estadístico supera en valor al valor crítico, ¿no? Está en la reacción de aceptación del hipotético, ¿cierto? En otras palabras, ocurre ahora. Este valor ahora está cambiando, ya no es el menos, ¿no? ¿Cierto? Sino el más negativo que cambia. Para la diferencia EP, este pasa a menos 9 puntos y tanto. Menos 9 puntos y tanto. Y esto es el mismo. Esto es el mismo. Y ahí está, ¿no? Y entonces ahí ya ese valor de 9 está más negativo, está dentro de la región de rechazo, ¿no? Aquí, menos 9 puntos. ¿Ya? Un valor más negativo, más alejado, ¿cierto? Que este valor de acá, del 5% crítico. Y entonces va a caer dentro de la región de rechazo al hipotenusa. Este estadístico menos 9 es este que está acá, con un valor de probabilidad de 0, que me indica que este estadístico es muy superior, ¿cierto? Muy superior, en barras, ¿no? A este valor. Muy superior a este valor, ¿no? Y por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de presencia de raíz única. Se rechaza. Este estadístico es el cociente entre este coeficiente, no, menos 1.0880 sobre esta desviación estándar del coeficiente de la ecuación de la diferencia de SP sobre un rezago de la diferencia SP, ¿no? Ese es el valor que se toma para construir el estadístico de dicho estudio, ¿no? Que finalmente es menos 9.50. El valor más negativo es el valor más pequeño, ¿no? Que está a los extremos, cae dentro de la región de rechazo de la hipótesis, ¿cierto? Y por esa razón, si se rechaza la hipótesis nula, entonces diremos que la primera diferencia de SP es estacional, ¿no? Esa es la conclusión que llega acá, ¿no? Análisis. Cae a la izquierda de valor crítico, en la región de rechazo de la hipótesis nula. En la región de rechazo de la hipótesis nula, que es menos 2.86. Es un valor mayor, ¿no? Al valor que sale 9, menos 9, ¿no? Es más negativo, ¿no? Cae en la región de rechazo. Por lo que se rechazará la hipótesis nula y se podrá concluir que la serie, la diferencia de SP, ¿no? La diferencia SP, esta vez en diferencia en una serie estacional. La diferencia, la primera diferencia. Y ahí, digamos, ya hay contundencia, ¿no? De la prueba. Esto es necesario para todas sus variables que ustedes deben tener
ya no y le pueden aplicar, ¿no? Prueba de que Fuller aumentar bien la prueba de Philip Ferrón, ¿ya? Entonces, esto en relación a qué tipo de tendencia tiene sus procesos, ¿no? Su serie económica. Mayormente son aleatorios, ¿no? Ya. En el tiempo, voy a limitar que tiene, porque bueno, por ahora vamos a hacer hasta la 1:30, ¿no? Allá es la 1:30. Y estamos frente a sección 3, el modelo autoregresivo. Bueno, algunas características de ella se mencionó anteriormente en la parte introductoria de este modelo, pero ahora ya este tema queda y lo vamos a resolver, a presentar, a resumir, ¿no es cierto?, el próximo miércoles. No, perdón, jueves, viernes, ¿no? ¿Ya? El próximo jueves y viernes, si se trabajará en laboratorio ya con sus datos, ¿no?, para su trabajo, que ya tienen completo el próximo sábado, ¿no? Lo haremos ahí para que tenga buenos resultados, ¿no? Pero la parte de marco teórico de este modelo la haremos el jueves, inclusive el viernes, ¿no? Para que quede claro. Y el jueves ya trabajamos aplicación con su propia serie, ya deben tener, ¿no?, ya para que avance. Y utilizaremos ejemplos, ¿no?, de este mismo libro, ¿no? O inclusive podemos también dar los datos de Pujarán, ¿no?, para hacer también estimaciones bajas. Entonces acá el delegado, el diseño, ya, a ver, tome una última foto de los que quedan, ¿no?, en el aula, diseño delegado. Profesor, mi compañero